Inversión extranjera directa crece 69.7%, que no es nada halagador en comparación con otros escenarios anteriores. ¿Qué nos puede decir al respecto, don René? Buenos días, Ana Matilde, buenos días, Lisbeika, Álvaro, feliz año. Em, bueno, lo que está ocurriendo es pues, parte de este proceso de la crisis de Chenchen. Em, Estamos en este momento, y regresando a lo que comentaba Danilo sobre el mensaje del presidente, estamos obviamente en una situación compleja. Em, Hay una caída, si nos ponemos a ver nos acabamos de enterar hace 3 semanas de que el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión ocasionó la pérdida de 54.307 empleos formales no agrícolas. Data dura, ¿ok? Ya llegó el boletín, no hay que darle vuelta al asunto. Pero esto es una combinación de factores: el cierre de la mina, la caída de la inversión extranjera, ¿ok? Y la pérdida de los $1.000 millones de demanda que tenía la minera en otros sectores de la economía. Y obviamente todo de manera repentina. Pasó en 14 meses y estamos viendo el resultado. Ahora, ¿esto qué implica? Obviamente implica que esta crisis de Chenchen que tenemos es una crisis que va mucho más allá de cualquier promesa que pueda hacer el gobierno. Si nosotros sumamos en este momento los $1.000 millones que la minera dejó de comprar a otros sectores de la economía, 2.700 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo hasta octubre por parte del sector bancario nacional, y la caída de $1.900 millones en flujo de inversión extranjera entre el 2019 y el 2023, estamos hablando de que tenemos un déficit de Chenchen de inversión privada en la economía de $5.600 millones solo para llevarlo a los niveles de 2019. Data dura, ¿okay? Como dicen, lo que no se mide no existe. Ahora bien, escuchando el discurso del presidente, está hablando de inversiones de $30.000 millones, ¿okay? Lo cual, bueno, me cabe la duda digamos, de dónde va a salir. Pero por cada dólar históricamente que ha invertido el gobierno en la economía, el sector privado ha aportado 5. Historia, ¿okay? Esto significa que en los próximos 5 años deberíamos ver inversiones privadas de $150.000 millones. Data dura, estoy hablando de historia, ¿ok? Y hoy tenemos un déficit de inversión privada en la economía de $5.600 millones perfectamente verificable. Entonces, volvemos al tema de la confianza, y en el contexto de la discusión de la Caja del Seguro Social, el número de asalariados privados que teníamos en agosto del 2023 era el mismo prácticamente que teníamos en agosto del 2012, aproximadamente 853.000. Y nos acabamos de enterar de que entre agosto del 2023 y octubre del 2024 perdimos 54.307 empleos formales no agrícolas. Obviamente es una pésima noticia. El futuro de la caja depende de que haya más cotizantes, ¿okay? Y para ello tiene que haber confianza, porque hasta ahora la economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada, cosa que he dicho aquí muchas veces. Entonces, creo que es importante que entendamos, y yo creo que el gran reto que tenemos en este momento, y yo lo decía aquí en tu programa antes de las elecciones, es que no se sabe realmente cuál es la situación real de la economía, uno. Tampoco se sabe cuál es la situación real de la Caja del Seguro Social, ¿ok? Entonces, nos creamos, como dicen, vivimos de ilusiones y morimos de desengaños, ¿ok? Porque obviamente se pensó, y esto lo hemos hablado antes, de que, bueno, que si vemos la promesa realmente del hoy presidente Mulino, era Chenquén en el bolsillo, ¿ok? Y ese mensaje caló porque de alguna manera nos retrotraíamos a otra economía, a otro país que había acá en el 2012. Entonces, creo que en ese sentido, necesitamos confianza, volvemos al tema.
lo hemos dicho varias veces, Panamá dejó de ser atractivo para la inversión privada en general. ¿Ok? Y esto está motivando, entre otras cosas, la crisis laboral y la crisis de desempleo. Entonces, en ese contexto, yo creo que es importante a futuro, ¿ok? A corto plazo, ya se pagaron la gran mayoría de las deudas a los proveedores y sigue la restricción del consumo, sigue, acabamos de ver el reporte de contratos laborales hasta noviembre de Mitradel y todavía marchan casi 30% por debajo de lo que fue el 2019. Tenemos que apostar definitivamente a los financiamientos bancarios al sector productivo, que es realmente el aceite del motor de la economía, en un contexto donde debido a la pérdida del grado de inversión hemos restringido digamos los requisitos para otorgar nuevos préstamos se han endurecido. Entonces, pero a pesar de esto, tenemos que apostar por eso a corto plazo, porque la recuperación de los flujos de inversión extranjera va a llevar tiempo, como lo estamos viendo. Entonces, volvemos al tema y regresando a la discusión que estamos teniendo, que es absolutamente crítica, y lo he dicho varias veces, de la Caja del Seguro Social, el proceso es tan importante como el resultado. Ya vimos, había mucho apuro por terminar esto antes de fin de año. Me parece positivo, creo que se gana mucho discutiendo, analizando, mirando alternativas. Pero lo que sí es cierto, insisto, ¿okay? Si no mejora, si no aumentamos la generación de empleo formal privado, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, no importa cuántos años pongamos de edad de jubilación. O sea, nuestra economía genera 49.3% de los trabajadores no agrícolas son informales. Entonces, creo que en ese sentido, este ejercicio que se está haciendo debe generar, uno, más empleo formal privado, y dos, debemos hacer esto con un país en paz. Entonces, obviamente, nos apunta al tema de la gobernabilidad, y por eso que creo que yo coincido, inclusive Ana Matilde lo había dicho antes, de bajarle el tono a estas expresiones que generan reacciones emotivas. Tenemos que desemocionalizar esta discusión, y máxime que tenemos data tan absolutamente contundente que no tiene sentido en este momento ponernos a estar ver este tema como calle arriba y calle abajo. El problema es que si yo no comunico, como dicen, Radio Bemba se encarga. Entonces creo que como hay todo este proceso, digamos, histórico de desconfianza, lo que sea, creo que es importante llegar a consensos y acuerdos en base a realidades. Digamos, bajarle un poco el tono a las consignas y mirar realidades. Y creo que el gran problema que tenemos aquí ha habido, antes escuchando a Danilo sobre la manera de comunicar, creo que es importante. Yo puedo decir lo que sea, pero una comunicación tiene que ver cómo mi mensaje es percibido. Y creo que en ese sentido tenemos bastante que trabajar y sobre todo mantener este proceso. Estamos en una etapa crítica, o sea, no tiene sentido trivializar lo que está pasando. Ahora, no es una crisis económica, como lo ha dicho también el mismo presidente, el mismo ministro Chapman, pero sí es una situación complicada, particularmente de liquidez, ¿no? Y obviamente nuestra capacidad de la economía para generar empleo depende directamente de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez. Y como dije antes, tenemos en relación al 2019 un déficit de inversión privada que ronda los 5.600 millones de dólares. Data dura, perfectamente verificable. Entonces, en ese contexto, yo creo que es importante que se mantenga y que de alguna manera se maticen estas expresiones un poquito que generan molestia para tratar de centrarnos realmente en lo que tenemos y en las realidades, y de alguna manera desemocionalizar pues toda esta discusión. Muy interesante lo planteado por René Quevedo, y creo que nos da a todos una radiografía de la situación que está pasando. Y solamente, René, yo acabo de venir
de la provincia de Chiriquí, recorro las calles de Panamá, capital, todos los días. He estado en Chitré también en estos últimos días y me doy cuenta de algo que llama poderosamente la atención. Locales con letreros de se alquila por todas partes. Y no con letreros de se necesita empleado, sino con letreros de se alquila o se vende. Por todas partes. Y lo otro, propiedades en venta desde hace rato. Y no hay gente comprando ni fincas, ni casas, ni locales comerciales, ni apartamentos. Y si haces un avalúo para vender una propiedad, no es lo que dice el avalúo, es lo que logras conseguir por esa propiedad. El mercado, así es, lo deprimido que está el mercado es lo que está mandando los precios. Así es. Sí, bueno, obviamente hay un déficit de circulante, ¿ok? Que insisto, calculo alrededor de los 5.600 millones, que es más de lo que se invirtió en el canal, para poner las cosas en contexto. Entonces, obviamente no hay chen-chen, este sentimiento de que no hay chen-chen, eh, es real y es estructural. De hecho, si vemos las estadísticas para tomar otra medición de los números de tránsitos eh, en el metro y mi bus, Panamá representa 40-41% del empleo en el país. Pero hoy, hasta noviembre, el número de tránsitos diarios en el sistema combinado, ¿ok? Es de casi 200.000 pasajeros diarios menos, ¿ok? Que en el 2019. O sea, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. Entonces, pero insisto, no tiene sentido autoflagelarnos con cifras, pero tenemos que entender cuál es el problema, porque no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Es decir, necesitamos saber que tenemos, este es un tema estructural, es un tema puntual, depende directamente y es afectado por la incertidumbre. Así que creo que todas estas cosas que de alguna manera, porque el peor enemigo de la inversión privada es la incertidumbre, y todas estas cosas que ocurren y toda esta, con mayor de los respetos, toda esta búsqueda de taquilla, crea mucha incertidumbre. No olvidemos que ya con las redes, esto no es un tema interno nuestro, ¿no? O sea, ya es un tema que trasciende. Entonces creo que es importante, no tenemos que pensar igual, pero es importante que entendamos que este es un proyecto de todos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la caja, creo que es importante que todos nos sintamos parte de esto, pero para ello tienen que crearse los espacios para yo poder participar. Y si hay inquietudes, creo que se tienen que aclarar. El manejo de esto, ¿okay? Del manejo de esto dependerá el resultado. Y como dijo Danilo antes, si esto no llegamos a algún tipo de acuerdo con el tema de la caja, va a ser el tema de la mina y Río Indio va a ser cuesta arriba. Así que yo hago votos y me siento confiado en que va a ser así. Aunque a lo mejor de manera puntual, si yo veo las redes, pues, y a veces expresiones un poco desafortunadas, pues quizás eh, a veces parecieran no ser así. Pero yo confío en que se llegará a algo que sea de todos. No será la solución perfecta, pero entendamos, insisto, ¿no? Como dije antes, el número de asalariados privados, data dura, estoy recitando los informes laborales de la Contraloría. El número de asalariados privados en agosto del 2023 era el mismo que teníamos en agosto del 2012 y nos enteramos que entre agosto del 2023 y octubre del 2024 perdimos 54.307 empleos formales no agrícolas, directamente relacionados con el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión. Entonces, entendamos que la sostenibilidad de la caja depende del aumento en la cantidad de cotizantes, uno, y dos, la incorporación efectiva de los informales al régimen de cotización, teniendo en consideración que nuestra economía solo genera empleo informal y solo 18% de los informales cotiza. Así que yo, insisto, creo que es importante mantener este diálogo constructivo y evitando pues estos quizás comentarios, digamos, desafortunados que pueden generar algún tipo de reacción emotiva. Si metemos la emoción en esto y lo convertimos un calle arriba y calle abajo, va a ser bastante complicado llegar a un consenso. Bueno,
Seguimos, René. Vamos a información desde Azuero y regresamos con